un corazón centrado en Dios. Para los cristianos, orar es como respirar. Usted no tiene que pensar para respirar, porque la atmósfera que nos rodea ejerce presión sobre sus pulmones y lo fuerza a respirar. Por eso es más difícil aguantar la respiración que respirar. Asimismo, cuando usted nace en la familia de Dios, como hijo de Dios, usted entra en una atmósfera espiritual en la que la presencia y la gloria del Padre ejercen presión o influencia sobre su vida. Tome en cuenta que la oración es la respuesta normal a esa presión. Como creyentes, todos hemos entrado a la atmósfera divina para respirar el aire de la oración. Solo entonces podremos sobrevivir a la oscuridad del mundo por el poder de la oración. Desafortunadamente, muchos creyentes se aguantan la respiración espiritual por largo tiempo, pensando que breves momentos con Dios son suficientes para permitirle sobrevivir. Pero esa restricción en el consumo espiritual es causada por sus deseos pecaminosos. El hecho es que todo creyente debe estar continuamente en la presencia de Dios, empapado en el Señor, respirando constantemente sus verdades por medio de su palabra para ser completamente funcional. Debido a que varios de nosotros, la sociedad es libre y próspera, es más fácil que los cristianos se sientan seguros presumiendo de la gracia de Dios que dependiendo de ella. Demasiados creyentes se quedan satisfechos con las bendiciones físicas o materiales y tienen muy poco deseo de las bendiciones espirituales. Cristo nos ha bendecido en los lugares celestiales, dice su palabra. Al haber vuelto tan dependientes de los recursos físicos, sentimos poca necesidad de los recursos espirituales. Cuando los programas, métodos y el dinero producen resultados impresionantes aparentemente, hay una inclinación a confundir el éxito humano con la bendición divina de Dios. Los cristianos pueden en realidad comportarse como humanistas practicantes, viviendo como si Dios no fuera necesario. Cuando esto sucede, el anhelo apasionado por Dios y el ansiar su ayuda y su presencia harán falta, junto con el otorgamiento de su poder. A raíz de este peligro grande, eminente y común hoy en día, el apóstol Pablo instó a los creyentes, a los cristianos, a los hijos de Dios, a orar en todo tiempo y a perseverar siempre en la oración con toda súplica en el Espíritu. Pablo dijo, orar sin cesar. Eso significa que en todo momento tenemos que orar. Estamos siendo prosperados, tenemos que orar. Tenemos salud, tenemos que orar. Tenemos felicidad, alegría, gozo, satisfacción, tenemos que orar. Asimismo, cuando estamos pasando por momentos difíciles, por tiempos de escasez, por enfermedad, por prueba, por tribulación, por angustia, tenemos que orar.
La oración continua, persistente e insistente es parte esencial de la vida cristiana y fluye de la dependencia de Dios. Como está escrito, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El ministerio terrenal de Jesús fue sorprendentemente breve. Apenas fueron 3 años. Sin embargo, en estos 3 años, como debió haberlo sido en sus años previos, pasó gran cantidad de tiempo en la oración. Los evangelios informan que Jesús tenía por costumbre levantarse temprano en la mañana, antes del amanecer, para tener comunión con su Padre. En la noche, con frecuencia, iba al Monte de los Olivos, un lugar especial para Jesús, o algún otro lugar tranquilo para orar a solas con su Padre. La oración fue el aire espiritual que Jesús respiró cada día de su vida. Él practicó una comunión interminable entre Él y el Padre. Él instó a sus discípulos a hacer lo mismo y les dijo: velad, pues, en todo tiempo, orando que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que han de suceder. La iglesia primitiva aprendió esta lección y mantuvo el compromiso de Cristo de orar continua e insensatamente, incluso antes del día de Pentecostés. En Hechos, los 120 discípulos se reunieron en el aposento alto y dice, perseveraban unánimes en oración. Y esto no cambió, incluso cuando fueron 3,000. Después fueron 5,000. La práctica continua de oración en los discípulos de Jesús hizo que su vida fuera una vida fortalecidas en el Señor. Cuando los apóstoles fueron guiados a estructurar la iglesia para que el ministerio se pudiera cumplir de manera efectiva, ellos dijeron: continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. A lo largo de su vida, el apóstol Pablo fue ejemplo de este compromiso en la oración. Lea de las bendiciones en varias de sus epístolas y descubrirá que orar por sus compañeros creyentes era su práctica diaria y preferida. A los creyentes romanos les dijo: porque Dios me es testigo de que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Le dijo a los corintios, le dijo a los colosenses, en la mayoría de sus epístolas, Pablo oraba frecuentemente. Sus oraciones por los creyentes a menudo lo mantenían ocupado día y noche. Puesto que oró por ellos continuamente, Pablo fue capaz de exhortar a sus lectores a orar de esa manera también. Instó a los tesalonicenses a orar sin cesar. Mandó a los filipenses a dejar de estar afanosos y en cambio presentar vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Al mismo tiempo, animó a los colosenses a perseverar siempre en la oración, vigilando en ella con acción de gracias. Y para ayudar a los efesios
a amarse para combatir con las tinieblas espirituales del mundo que los rodea, Él les dijo: orando en todo tiempo en el Espíritu, y con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego para todos los santos. Entonces, la oración incesante y constante es esencial para la vitalidad de la relación de un creyente, de un hijo del Señor, y su capacidad de funcionar en el mundo. Si le gustó nuestro video, no olvide compartirlo, darle me gusta, dejar su comentario y suscribirse a nuestro canal.